Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Hoy tenemos con nosotros a Paula Bartabajo, que es educador en inteligencia artificial. Así que nada, bienvenido al podcast, gracias por venir. Y la primera pregunta, pues introdúcete un poquito, explícanos a qué te dedicas y cómo has llegado hasta aquí. Hola Juan, hola, buenos días. Bueno, primero de todo, un gusto estar aquí con vosotros y poder compartir experiencias y aprender. ¿Cómo hemos llegado aquí? Mm, pues como en todas partes, ¿no? Un poquito así echando eses, nunca en línea recta. En mi caso, yo estudié ya hace unos años matemáticas, ya hace unos 10 años que acabé la carrera y por aquel entonces inteligencia artificial o data science todavía no era un término así muy popular. Entonces yo lo que hice cuando acabé la carrera es, yo no me quería dedicar a la educación en el estilo convencional de una universidad. Entonces encontré pues una manera un poco de salir de ahí, que era la economía. O sea, yo empecé trabajando básicamente en un banco desarrollando modelos predictivos para productos financieros, lo que se llama un. Estuve ahí pues unos 3 4 años desarrollando modelos estadísticos. Por aquel entonces todavía no se llamaban Machine Learning, tampoco eran muy predictivos, eran métodos más tradicionales estadísticos, pero poco a poco empezaba a sonar la palabra esta, Data Science, Machine Learning, Data Science, y siempre pensaba, pues me gustaría probarlo, ¿no? Entonces empecé estudiando cosas de Machine Learning, el curso clásico ya de Andrew Ng, que tenía en Coursera, supongo que todavía está, de básicamente entrenar modelos, ¿no? Entonces, trabajo aprendí, no que fuera mi hobby solo. Entonces, eso ya pues se juntó con circunstancias personales, acabé dejando, estaba trabajando en Viena por aquel entonces, me mudé a Serbia, donde vivo ahora con mi mujer, y ahí empecé a trabajar como data scientist en una empresa de videojuegos. Entonces, en un entorno, en videojuegos es una industria donde se generan muchísimos datos, ¿no? Entonces hay mucho espacio para crear data science y productos de machine learning. Pues ahí empecé un poquito, básicamente a aprender en el trabajo. O sea, yo no hice ningún máster, ningún programa. Yo lo que hice es pues, aprender Python sobre la marcha, aprender machine learning sobre la marcha, aprender de mis compañeros, que al final lo que me di cuenta y lo que sigo pensando a día de hoy es la gente es de donde vas a aprender más. O sea, sentado al lado de alguien que domina y que esté dispuesto a compartir es increíble. Yo por aquel entonces la parte científica la dominaba, o sea, la parte de entrar modelitos en Jupyter Notebooks, ok, pero la parte que a mí me flaqueaba mucho era la parte de esta de ingeniería. Entonces, gracias al equipo que tenía por aquel entonces de Data Engineers, pues aprendí muchísimas cosas que me sirvieron para dar el siguiente paso y decidí pues voy a probar el freelance. Y eso hace ya pues 3 4 años. Entré a trabajar a través de TopTal, es una plataforma de freelance online. Empecé a buscar contratos de Machine Learning y entonces empecé pues contrato a contrato, proyecto a proyecto, pues ir rellenando esos huecos en mi conocimiento, ¿no? Un poco siempre encontrando un equilibrio entre lo que sabes hacer y dónde quieres ir, ¿no? Porque siempre hay esa tensión. Entonces cada proyecto un poquito me iba acercando a donde quería ir, que es más o menos donde estoy ahora, que es yo generar mi propio contenido, enseñar a otras personas a partir de todo lo que he aprendido estos años, compartir sobre todo errores, porque Machine Learning, yo digo que Machine Learning no es Data Science, Machine Learning es como Software Engineering, pero más complejo, porque desarrolla software, pero también hay muchas cosas, sobre todo datos, que básicamente requieren a veces procesos largos de debugging, o sea, es un campo complejo, entonces los errores es una cosa que, bueno, es inevitable. Entonces compartir errores también es una cosa que intento hacer porque es de la que aprendes, pero me gusta compartir. Entonces, así estamos. Básicamente ahora estoy en la fase que estoy intentando, pues, mm, compartir todo lo que he aprendido y también aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Porque este campo ahora mismo se está moviendo súper rápido. Ahora con esta última generación de modelos generativos de lenguajes, de texto en particular, son tan potentes que están un poco cambiando la perspectiva de qué es capaz de hacer una empresa con eso. Entonces, todo el mundo está aprendiendo, incluso la gente que enseña, y no soy una excepción. Entonces, ahora estoy en esta fase un poco de eh, ver por dónde van los tiros y por dónde se puede educar de una manera básicamente que tenga sentido, vaya.
Ok. Me ha parecido muy interesante lo que has comentado de tu camino de ese que has dicho. Y te iba a preguntar sobre, creo que has sido muchos roles distintos, como empleado en empresas, consultor, freelance y ahora educador educativo, como has dicho, y creador de contenido. Creador de contenido educativo. Te iba a preguntar por las diferencias entre estos distintos tipos de profesiones. En cuanto a dificultades, sueldos, pros y contras, ¿dónde te has sentido más cómodo? Eso, entre empleado, consultor, freelance, un poco... A ver, son dos maneras bastante diferentes de trabajar. O sea, cuando tú vas a un contrato fijo, cuando trabajas, digamos, clásico de 9 a 5, pues a ver, a nivel lo que ganas por hora es menos de lo que ganas como consultante. Lo que pasa es que tienes un sentido de, digamos, estabilidad, ¿no? Acciones pagadas, que es una cosa que no valoras hasta que lo pierdes. O sea, mm, yo lo probé bastantes años, me cansé al final, porque yo al final, el momento clave fue cuando sumé las horas que me pasaba cada mes trabajando y lo que me pagaban a final de mes. Entonces hice la división entre esos dos números y me di cuenta que no me salen los números. O sea, la cantidad de horas que le meto para lo que saco no me cuadra con mi plan de vida. Porque yo por aquel entonces vivía soltero o vivía con mi pareja, pero teníamos un estilo de vida bastante, vaya, tampoco sin pasar muchos apuros, pues va bien. Ahora ¿Eso te mismo refieres tengo dos a... hijos, mi situación de vida ha cambiado. ¿Eso te referías como freelance o como empleado? Como empleado, Como como empleado. empleado, te tienes que mover, las cosas acaban rápido, tienes más presión porque te están pagando más por hora, entonces no puedes alargar un proyecto 6 meses si el cliente, vaya, tiene un presupuesto determinado. Entonces, a mí personalmente, freelance me fue muy bien un poco para salir de la zona de confort. Me sirvió para un poco decir, mira, tengo un proyecto para acabar en un mes a saco. Es una cosa que antes, trabajando en empresa, siempre había visitando clientes, visitando constantemente, recibiendo nos constantemente, porque la mayoría de entrevistas acaban con un no. Entonces, yo un poquito mi plan de vida es, me gustaría tener la independencia que te da trabajar como freelance, pero, pero tener más flexibilidad en el sentido de yo decido si paro o no paro, si trabajo, yo quiero cobrar cuando no estoy trabajando, que cuando es freelance eso es imposible. ¿Cómo puedes generar income si no estás trabajando? Cuando estabas en la empresa lo tenías pagado, pero en freelance no lo tienes. ¿Cómo lo haces? Pues, ¿cómo puedes un poco juntar lo mejor de esos dos mundos? Y es un poco lo que estoy ahora. Estoy intentando, a partir de vender mi producto, con un equipo muy limitado, básicamente solo yo, eso es un poco... A ver, es lo que ahora muchos en Twitter, si seguís, lo llaman solopreneurs. Es esta idea de tú te lo guisas, tú te comes. Que a ver, tampoco no es ideal, pero a mí personalmente es lo que ahora se encaja más con lo que quiero hacer. Ok, pues muy interesante lo que comentas. Yo creo que al final también un poco es el camino que mucha gente que nos consideramos emprendedores a día de hoy pues hemos también llevado a cabo, ¿no? Empiezas trabajando para terceros y luego te das cuenta de que, oye, aquí estos números no me acaba de cuadrar. Y empiezas pues a investigar alternativas y trabajar en modo freelance y trabajar ya directamente para ti. Y bueno, yo me siento muy identificado también con lo que comentas, ya que también he sido un camino similar. Entonces, lo que me gustaría ahora es si nos puedes explicar pues un poco más en detalle en qué es lo que te estás dedicando ahora mismo como creador de contenido, dónde te podemos encontrar, qué clase de contenido estás creando y dónde la gente pues puede encontrarlo. Sí, me podéis encontrar básicamente en redes sociales. Las dos en las que estoy más activo son Twitter y LinkedIn. Y al final del día, lo que estoy intentando hacer con todo esto es eh, cubrir un hueco que yo he visto y que he sufrido en primera persona. Y es lo que uno aprende normalmente en muchos cursos de Machine Learning y por otro lado lo que las empresas necesitan. Entonces, mm, mi último proyecto, hace un año, cosa de un año y medio, antes de empezar all-in con esto de educación, fue para un cliente americano con el que estuve trabajando casi 6 meses intentando hacer deployment del modelo que había desarrollado durante 2 meses. Y fue
una de las experiencias más frustrantes de mis 3 años haciendo freelance. O sea, me di cuenta que lo que yo sabía y lo que ellos necesitaban, aparentemente estábamos hablando de lo mismo, Machine Learning, pero lo que yo sabía y las herramientas que teníamos a disposición y lo que ellos querían crear realmente no estaban alineados. Había un hueco muy grande, ¿vale? El hueco del que estoy hablando es básicamente cómo crear productos, no modelos. O sea, Machine Learning al final es una manera de optimizar business metrics, pero que no siempre, o sea, no siempre más complejo significa mejor, ¿vale? La idea de Machine Learning es automatizar cosas. Muchas veces no tienes que crear un modelo perfecto, tienes que crear un modelo que funcione y ya está, ¿vale? Para eso necesitas bastante más ingeniería que ciencia al final del día. Entonces, lo que quiero hacer, lo que hago con el contenido que enseño siempre a través de Twitter y a través de mis cursos, tanto gratuitos como pagados, es vamos a crear un proyecto, vamos a resolver un problema real usando Machine Learning. ¿Y resolver qué significa? Vamos a plantear el problema, vamos a preparar los datos, vamos a entrenar prototipos, porque eso al final son prototipos, y luego lo vamos a, digamos, industrializar. Es decir, vamos a crear la parte de lo que se llama MLOps para básicamente poner los modelos a trabajar. ¿Qué significa? Vamos a conectar la fuente de datos con el modelo, vamos a pasar datos regularmente, vamos a regenerar predicciones, vamos a refrescar el modelo periódicamente, porque los modelos raramente se entrenan una vez y se dejan. Para cualquier fenómeno real lo tienes que ir reentrenando para adaptándolo a los cambios en la distribución de los datos que estás prediciendo. Entonces, mi enfoque principal es, yo no voy a entrar súper en profundidad cómo entrenas una red neuronal, cómo optimizas un transformer, sino que voy a decir, este es un problema real, por ejemplo, cómo una empresa como Uber puede optimizar la distribución de su flota de conductoras, de taxis. Pues, cómo a partir de este problema vamos hacia atrás y creamos una solución usando Machine Learning y usando datos que resuelva ese problema. Entonces, yo te enseño cómo utilizar un modelo que funciona bien. Si tú luego quieres entrar súper en detalle y dices, seguro que en lugar de este modelo, un modelo más complejo, por ejemplo, una red neuronal va mejor, pues allá tú. Pero mi enfoque ahora mismo no es entrar en detalles tan pequeños, sino en crear sistemas que funcionen. Porque yo es lo que, básicamente es el conocimiento que yo hace 1 año y medio eché en falta y que sospecho que mucha gente también echa en falta. Y ese modelo es lo que intento poner ahí fuera, a través del contenido gratuito, de Twitter, de LinkedIn, del newsletter que envío cada semana, cada sábado por la mañana, y de cursos pagados a veces y gratuitos a veces. Me tengo que ganar la vida, entonces tengo que decidir dónde pongo la cortina, pero intento compartir. La esencia está siempre ahí gratuita. Si tú estás dispuesto a ir más allá y quieres que te ayude más, pues encantado de tenerte en la comunidad privada. Pero ese es un poco mi enfoque. Muy interesante, Pablo, que estabas contando ahora de la comunidad esta para compartir conocimientos de Machine Learning, MLOps y demás. Te voy a preguntar también por la comunidad Serverless ML. Explícanos un poco de qué va esta comunidad, cuánta gente sois, cuál es tu rol en ella, de qué se habla. Sí, Serverless ML, Discord Community. Sí, pues Serverless ML empezó para cosa de medio año, cuando varias empresas que están metidas en MLOps, pues me contactaron para intentar, vamos a crear una comunidad un poco enfocada en la idea de, oye, si quieres construir cosas con Machine Learning, productos, hay una manera más fácil que empezar a hacerlo tú solito a través de, por ejemplo, Amazon Cloud Services. La idea de Serverless ML es la idea del serverless, que es, puedes utilizar un servicio, pero con la ventaja que no tienes que preocuparte de mantener servidores, infraestructura, todo el rollo. Entonces, Serverless ML hay muchas herramientas. Las más populares seguramente son los experiment trackers, ¿no? Por ejemplo, Weights and Biases o Neptune o Comet ML son herramientas que te permiten a ti hacer un experiment tracking, es decir, cada modelo que entrenas puedes guardar en un sitio accesible para todo el equipo el modelo, el performance, gráficos y ayudan a básicamente a establecer colaboración. Entonces, ¿por qué no esta idea la llevamos más allá? Es decir, un modelo está bien, tienes que experimentar, pero, por ejemplo, tienes también que hacer deployment al final.
La manera clásica de hacerlo es voy a Amazon, alquilo un virtual machine, pongo el modelo, vaya, eso está muy bien, pero cuando tienes que hacer la escala grande es un coñazo. Entonces, hay empresas que lo que hacen es, no te preocupes, quieres hacer deployment del modelo, solo necesito un API key, ¿vale? Me das un API key, te lo doy, o sea, básicamente tomas un API key mío, a través de Python puedes conectar tu sistema con mi plataforma, haces deployment, súper fácil. Entonces, en resumidas cuentas, la idea de Serverless ML es hacer el camino entre idea y producto mucho más corto. ¿Cómo? Ahora no tienes que preocuparte de entrar a Amazon, crear los roles, las policies, sacar un VM, preocuparte por las facturas. O sea, aquí es mucho más fácil. Empiezas normalmente gratis, sacas un API key, construyes. Si te gusta y quieres escalar, pues hay planes para eso. Pero la idea es, te puedes centrar exclusivamente en desarrollar tu producto y no perder tiempo en todas estas cosas técnicas que pues hasta hace unos años eran inevitables, pero de algún modo está cambiando el mercado, ¿vale? Es un poco la idea de, bueno, la idea en general del mundo del software, ¿no? La abstracción está cambiando. Ahora no tienes que trabajar a nivel tan bajo, low level, con cloud providers, sino que puedes utilizar esta segunda capa, que es estas empresas que corren en cloud providers, pero que te ofrecen este nivel de abstracción. Y decir, vale, tú quieres un feature store, perfecto, te damos este API. Así es como guardas features, así es como las lees. No te tienes que preocupar ahora de arrancar una base de datos de Postgre, arrancar una base de datos de Redis, sincronizarlas y todo el follón que necesitarías para hacer un feature store. Entonces, esta es la idea de Serverless ML. Y lo que hago con la comunidad, pues intentar pues, ayudar a la gente a entrar en esta manera de construir y ofrecer recursos prácticos. Es decir, no vamos aquí a discutir cómo Uber ha desarrollado un sistema para... Porque lamentablemente la mayoría de empresas de este mundo no son Uber y no tienen acceso a ese capital humano y tecnológico. Entonces, como una empresa pequeña, al final del día, como un individuo puede desarrollar un producto con MLOps. Pues con Serverless ML se puede, y esa es la idea, y se puede o gratis o muy, muy barato. Entonces, yo personalmente cuando entré en este mundillo de Serverless ML hace cosa de un año, fue un momento de clic, fue un momento de decir, oye, no tengo que pasarme horas en Amazon peleándome con estos policies, no me tengo que pelear con estos servicios, no tengo que empezar a mirar aquí y allá. Solo busco el servicio que necesito, saco el API key y Python es lo único que necesito. Nada de Docker, nada de, vaya, todo el follonaco que, vaya, hasta hace unos años era inevitable, pero ya te digo, la cosa está cambiando. Entonces, esa es la idea del Serverless ML. Estaba echando un vistazo a la página de Serverless ML porque no la conocía. Y sí que es verdad que algunos de los servicios que hay ahí, pues los conozco, los he usado, pero no los uso tanto, sobre todo la parte del compute, ¿no? Todos estos servicios que te ayudan ahí. Sí que, por ejemplo, en desarrollo web frontend lo he utilizado mucho, pero siempre he pensado, ostras, ojalá hubiese algo así para el backend, ¿no? Para entrenar modelos, para ponerlos en producción, que sea súper fácil, porque las mismas demos que he hecho yo a veces en los vídeos del canal, pues o te tenías que ir a Heroku o tenías que hacer... O sea, Heroku sí que tiraba un poco por esta idea, pero todavía requería como bastante trabajo que funcionase. Y últimamente estoy probando mucho una que se llama Modal, que también la tenéis aquí en la lista. Y quería saber si tú la conocías, si la utilizabas, tu opinión, porque yo por lo que lo he usado me parece súper guay. Pues por eso simplemente con Python desde tu código puedes desplegar modelos que tengan rutas de API, puedes también levantar interfaces de usuario utilizando Streamlit, Gradio, estas librerías. Y quería saber eso, si la conoces y cuál es tu opinión o si conoces alternativas que dices, ostras, es que todavía son mejores. Justo, sí, Modal es seguramente la más popular. Es el servicio de computing más popular que hay ahora mismo. Yo lo usé hace tiempo que no lo uso. Lo usé hace unos 6 meses para construir unas cositas. Supongo que ha evolucionado bastante el API, pero la experiencia es súper cómoda. O sea, sacas un API key y solo necesitas Python. O sea, puedes correr el código que tú corres en tu local, lo puedes correr en medio segundo en un ordenador remoto con GPU sin tener que preocuparte de deployments, de dockers, de todo el rollo. Entonces,
Modal es una de las más conocidas. Luego hay un par más que he probado. Están en la página también. Una es Beam, Beam.cloud, que es un poco la misma idea. Es decir, necesitas un GPU porque el modelo que usas es pesado, por ejemplo, una red neuronal. No hay problema, no tienes que preocuparte ahora ni de comprar un GPU físico ni de alquilarlo en Amazon. La misma idea, dame el API key y lo corro en mi ordenador sin que cambies el código. Hay otra también que he empezado a usar recientemente, que me gusta mucho, que se llama Cerebrium. De hecho, hoy justo he empezado a publicitar un curso gratuito que he creado de entrenar y hacer deployment de modelos real-time, donde uso Cerebrium y es muy parecido a Modal. A mí me gusta un poquito más porque me recuerda mucho a Amazon Lambda, pero sin toda la historia de Dockers, de permisos, de toda la historia. O sea, te permite crear una función que es serverless, que solo necesitas Python y que el deployment es, es correr un command, pero nada de perder horas ahí haciendo deployment. Entonces, Cerebrium también es muy popular. Pero justo es lo que decías tú, Juan, la idea es, para desarrollar cosas en Machine Learning muchas veces necesitas un ordenador más potente del que tienes o necesitas básicamente hacer deployment. Entonces, todos estos servicios, la idea es, no te preocupes de ordenadores, puedes hacer el deployment aquí. Nosotros nos encargamos de que esto corra 24/7, tan rápido como quieras, y nada, pagas por lo que usas, que al final es la idea de serverless. Pues yo te iba a preguntar ahora, relacionado con esto, hacer como un ejercicio, bueno, que nos recomendaras, poner un caso de uso práctico. Por ejemplo, imagínate que tenemos una idea para empezar como una aplicación o un producto, pero nosotros mismos, o sea, nosotros solos o con una o dos personas más. Recomiéndanos como una stack que te haya funcionado desde el frontend, hacer la aplicación para que los usuarios se conecten, el manejo de usuarios y luego tener un modelo, por ejemplo, ya sea de Deep Learning de Computer Vision o algo más de datos tabulares, servirlo, recibir los datos de los usuarios, ya sean, yo qué sé, métricas de deporte o imágenes que tú vas a procesar. Procesarla con tu modelo de Machine Learning y entregar los resultados con dashboards. O sea, un poco qué stack de productos de estos que hablabas de Serverless ML usarías para hacer un producto así más o menos. Sí, para empezar, el primer producto que tienes que poner es GitHub o equivalente, básicamente un servidor de código que no manejas, que tiene muchas integraciones con todas las herramientas que necesitas. Entonces, el primer paso es, vas a GitHub, creas un repositorio público o privado, dependiendo de si quieres open source o estás creando un producto básicamente más confidencial. Entonces, la primera cosa, si planeas utilizar Machine Learning, necesitas datos, ¿no? Entonces, necesitas un sitio donde puedas mantener y tener accesibles los datos. ¿Qué tipo de datos? Necesitas datos procesados, lo que se llaman features, ¿vale? Entonces, la idea principal es que tú tienes una fuente de datos, pongamos la página de la NBA. O sea, la página oficial de la NBA tiene un montón de datos que tú puedes hacer scraping. Y tú estás creando un producto, no sé, para que vas a vender a productos, a equipos de la NBA, que va a hacer predicción sobre lo que sea. Entonces, el primer paso es, necesitas ingerir, o como se diga en español, esos datos y guardarlos en un sitio accesible. Entonces, el primer paso, lo que recomiendo es que tú tomes lo que se llama un feature store, ¿vale? Feature store serverless, ¿vale? Por ejemplo, hay HopsWorks. HopsWorks es un serverless feature store que básicamente es que guardamos los datos y los hacemos accesibles para todo el ML lifecycle, tanto cuando entrenes los modelos como cuando hagas deployment. Entonces, lo primero que haría es ir a tu GitHub y crear un feature pipeline. Simplemente es un programita en Python que hace scraping de los datos y los guarda en el feature store. Esto necesitas que corra cada día. ¿Cómo lo haces eso? Otra vez, GitHub Action. GitHub Actions es la mejor manera de correr código serverless con la frecuencia que quieres y gratuito. O sea, pasos, GitHub, Feature Store, GitHub Action. Tienes datos cada día entrando a tu Feature Store. Ese es el primer paso. Una vez tienes suficientes datos, entonces puedes empezar a decir, ok, ¿puedo empezar a construir modelos? Súper. Para empezar a construir modelos de una manera transparente, lo que recomiendo es que añadas
en este paso un experiment tracker y model registry, ¿vale? Algunos productos populares, como he mencionado antes, son Weights and Biases, Neptune o CometML. A mí CometML es el que me gusta más. Me parece es el que es más flexible pero los tres son parecidos, ¿vale? La idea es, necesitas un sitio donde cada modelo que entrenes, cada iteración, puedes ver todos los resultados y los puedes compartir con el equipo. Porque normalmente no estás trabajando solo, estás trabajando con tu socio, necesitas básicamente tener visibilidad, o sea, el prototipo que estamos desarrollando, qué pinta tiene, cómo va. ¿Vale? Entonces, te vas a pasar un tiempo desarrollando hasta que encuentres algo que dices, me gusta, ¿vale? Que sea suficientemente bueno. Entonces, el siguiente paso es, ok, ¿cómo puedo básicamente hacer esto accesible a mis clientes, ¿no? Estoy creando un MVP. ¿Cómo puedo este modelito decir, ok, tengo un par de clientes en beta, ¿cómo les puedo mostrar y dejar probar el producto? Vale, tienes que hacer el deployment. Es decir, ese modelito que ahora mismo lo tienes guardado en tu ordenador o en tu experiment tracker, en el model registry, ¿cómo lo haces deployment? Entonces, para hacer deployment, el siguiente servicio sería una plataforma como lo que Juan ha comentado, o Modal, o Cerebrium, o Beam. Un sitio donde tú fácilmente, utilizando solo Python, puedes crear un API alrededor de tu modelo y hacerlo accesible. Entonces, para hacer todo este proceso mucho más automático, yo lo que recomiendo es ya desde el principio crear lo que se llama un deployment pipeline. Eso lo puedes hacer otra vez con un GitHub Action, ¿vale? Cuando tú entrenas un modelo, el modelo se guarda en el Experiment Tracker. Tú lo analizas. Si te gusta, dices, ok, deploy. Con un clic, activas el GitHub Action y el GitHub Action te pone el modelo automáticamente en modal y haces el release, ¿vale? La idea que quiero transmitir es, incluso un MVP lo tienes que automatizar. Tienes que automatizar la ingestión de datos y tienes que automatizar los deployments, ¿vale? Los datos, importante validarlos. Ahí no te puedes nunca quedar corto. Cuanto más los valides, mejor. Los validas antes de que entren al Feature Store. Para hacer releases necesitas un approach automático, pero con lo que se llama Human in the Loop, ¿vale? Tú y tus socios tenéis que sentar y decir, el modelo este que tenemos está bien o no. Si está bien, clic. Pero una vez hecho el clic, el deployment es automático. Nada de correr scripts manuales, nada de... Esa es la parte que no se tiene que perder tiempo. Entonces, esto para mí es un MLOps MVP. Es un conjunto de herramientas, todas serverless, o sea, has gastado 0 minutos entrando a Amazon y montando cosas. Puedes cambiarlas en una patada si no te gustan. Por ejemplo, he empezado con Weights and Biases, no me gusta, quiero utilizar Comet. Cambiarlo es muy fácil. Yo lo que recomiendo siempre, crear integraciones con estas herramientas, crear un archivo de Python que sea básicamente tool agnostic, ¿vale? Crear un API muy básico. Por ejemplo, Experiment Tracker necesitas push metrics y push model. Pues créate tú dos funciones en Python que sean push metrics y push model. Y luego dentro, la implementación sí que es dependiendo de weights and biases o Comet. Pero si te cansas, cambiar esas líneas ahí es muy rápido. Y solo cambias ahí, solo cambias el sistema en esta parte, ¿vale? Es un cambio muy localizado. Entonces, recapitulando, GitHub para el código, Feature Store para los datos, GitHub Action para tragar datos con frecuencia, Experiment Tracker y Model Registry para experimentar a saco con visibilidad. Y finalmente, Deployment Platform, Model. Y lo automatizas con otro GitHub Action. Y con esto vas que vuelas. O sea, con esto puedes ir tirar millas, lo que se dice bastante rato. Y para el frontend, no sé si Modal también serviría o otra herramienta como Streamlit, por ejemplo, o qué usas para hacer la aplicación web, digamos. Sí, o sea, yo no lo he probado con Modal. Con Modal puedes hacer una API. Supongo que también puede servir una aplicación de Streamlit, no estoy seguro. Pero si no, si necesitas, por ejemplo, hacer dashboard, por ejemplo, necesitas dar una interfaz gráfica a tu cliente, no solo una API, sino un dashboard. Streamlit Cloud es una opción que yo he usado y que funciona bien. O sea, es un servicio gratuito de deployment de Streamlit Apps. ¿Vale? Streamlit es una librería en Python que te permite
básicamente para lo que antes necesitabas JavaScript, que era para crear dashboards y páginas web interactivas, Streamlit te lo permite hacer muy fácil, muy fácil con Python. Entonces, si necesitas también servir un dashboard, puedes utilizar Streamlit, la librería, y Streamlit Cloud. Streamlit Cloud es, otra vez, un servicio serverless de deployment solo de Streamlit Apps. Pero bueno, si quieres un Streamlit App, yo lo he usado, lo uso para mi curso, para el tutorial y va súper bien. Y está totalmente integrado con tu GitHub, ¿vale? O sea, cuando tú cambias el código y haces push de un código, creo que el deployment está automatizado. Tú no tienes que decirle a Streamlit, oye, refrescame la aplicación, sino que tiene un webhook que lo hace automáticamente. Entonces, está muy bien integrado este tema. O sea, también lo recomiendo. Y ya que estamos con esto, hay otra opción que es Gradio. Gradio es otra librería hecha por Hugging Face, que también te permite básicamente crear web apps muy rápido, solo en Python, que puedes poner también muy fácil en Modal, en Hugging Face, vaya, en la plataforma de inference que sea de tu agrado. Pues súper interesante lo que nos has comentado, este overview de las herramientas, me parece increíble. Obviamente esto suena muy bien, pero al final hay que también saber elegir la herramienta adecuada para el trabajo, ¿no? Porque este stack no siempre va a servir para todas las aplicaciones. Pero sí que estoy de acuerdo contigo en que si eres un solopreneur o estás haciendo MVPs, utilizar estas herramientas en la nube serverless es genial. Yo, pues, como comentaba antes, también las utilizo y te permite hacer cosas súper rápido. Pero bueno, cuando ya intentas hacer aplicaciones más, más core, quizá los datos son sensitivos y quieres tener más control sobre todo, pues ya vuelves un poco al stack anterior y vuelven los problemas. También me gustaría añadir, si alguien pues está planteando utilizar estos servicios, cosas que te ofrece de por sí un servicio como Modal, ¿no? Que sería tema de autoescalado, que es algo que a mí, por ejemplo, siempre me preocupa mucho cuando hago APIs y tal, pues si de repente se conectan 3, 4, 5 personas a la vez, pues que no se tengan que estar ahí esperando mucho rato o que no pete directamente como suele pasar. Entonces, utilizar servicios de estos, digamos que te resuelven este problema automáticamente, ya que ellos se encargan de manejar el autoescalado. Y luego, además, también lo que te permite este tipo de stacks es seguir añadiendo más funcionalidades. No te limitan tampoco, porque si de repente dices, vale, ahora voy a utilizar también estos servicios para entrenar los modelos y hacer un trigger de un entrenamiento a diario cada vez que tengo datos nuevos, también lo podrías hacer. O incluso si quieres añadir capacidades de monitoring, alerting y todas estas cosas, pues también hay servicios que te lo permiten. Pero bueno, que la gente también tenga claro que hay muchas herramientas y depende de lo que estés haciendo, pues te pueden ir mejor o peor o tendrás que elegir otras. Totalmente de acuerdo. O sea, serverless es una manera de construir, pero no es la única manera ni la mejor manera, por ejemplo, si trabajas, como dices tú, con datos confidenciales. Si tú trabajas en un banco y ahora deseas crear un sistema de machine learning, pues no vas a ir con serverless. Primero porque todo el tema de confidencialidad, de brechas de datos, pues no tienes, no, creo ni por regulación podrías hacer eso. Entonces, tienes que volver a lo que decías tú, la manera tradicional. Bueno, la manera tradicional es que tú empiezas a correr un clúster de Kubernetes en tu Amazon o on-premises, donde ahí básicamente vas con Docker, todas las aplicaciones las tienes que containerizar, las lanzas en el clúster, tienes un equipo dedicado básicamente exclusivamente a mantener el Kubernetes corriendo, porque si eso se para todo. Entonces, si vas al modelo tradicional de necesitamos un equipo dividido, un equipo de infraestructura, un equipo de desarrollo de aplicaciones sobre esa infraestructura y así lo construirías. Vale, pues vamos a ir terminando ya. La última pregunta que me gustaría hacerte, ya que ahora estás centrado en toda la parte educativa, sería pues qué consejos le darías a gente que esté pensando meterse en este mundo, que acaba de empezar, tema de data science, machine learning, etcétera. ¿Qué consejos les daría para que siguiesen progresando en su carrera profesional? El consejo principal que daría es no te asustes, ¿vale?
Porque lo primero, incluso cuando llevas tiempo en este mundo, es imposible seguir el carro, ¿vale? Entonces, lo que yo antes hacía y lo que veo mucha gente hacer es, lo quiero saber todo. Ahora ha aparecido un nuevo paper, lo quiero leer. Ha aparecido nuevo modelo de Google que hace traducción de idiomas mucho mejor, lo quiero leer. A mí ese camino no me funcionó. O sea, el camino, lo que llamo el FOMO, ¿no? El Fear of Missing Out. Esta idea de, para saber Machine Learning tengo que salir y leer lo último de lo último. Pues no es verdad. O sea, cuando tú vas al día a día de lo que es trabajar en Machine Learning, te das cuenta de que estos modelos súper avanzados no los necesitas. No los necesitas el 99% de las veces. Necesitas saber implementar estos sistemas, necesitas saber crear, necesitas saber construir, necesitas sacarte el miedo, ¿vale? Porque leer sobre Machine Learning no es saber Machine Learning. Hasta que no creas, hasta que no programas, hasta que no te frustras, hasta que no intentas solucionar un problema y fallar y volver y fallar y finalmente ir a Stack Overflow, sacarlo de ChatGPT y hacerlo correr y dices, ahora lo saco, hasta que no llegas a ese momento de eureka, no te sacas esta losa, ¿vale? Entonces, Machine Learning es un campo complicado. Yo lo que recomiendo es, empieza aprendiendo, pero lo mínimo que te permita empezar a implementar. Por ejemplo, matemáticas sí, son necesarias, tienes que saber un poco de álgebra, pero no tienes que montarte y entrar a hacer un curso de álgebra y de vectores y de espacios vectoriales para empezar a crear soluciones, ¿vale? Yo lo que recomiendo es basar tu aprendizaje en proyectos, ¿vale? Al principio, toma una base suficiente para que puedas picar código. Aprende lo mínimo de Python que te permite empezar, aprende lo básico. Pero una vez sabes lo básico, sabes entrenar, por ejemplo, un modelito pequeño, ves a buscar unos datos que te interesen, que sean reales, que no sean, datos de jugar. Intenta entrenar el modelo, ves a Kaggle, mira las mejores soluciones, copia. O sea, basa tu aprendizaje en implementar y en copiar a la gente que lo hace mejor. En Kaggle es un sitio ideal para tomar notebooks, para aprender trucos de la gente que se ha pasado horas, ¿vale? Cuando estés ya cómodo desarrollando prototipos de modelos, como es lo que haces en Kaggle, haz el siguiente paso, es decir, cómo creo una aplicación, cómo creo un producto. Entonces, yo lo que recomiendo es métete en Serverless ML, aprende cómo ensamblar estas piezas y crear un producto. Por ejemplo, una aplicación en Streamlit. Puedes crear un modelito, ponerlo en tu GitHub y hacer deployment a Streamlit y hacer una aplicación pública. ¿Por qué va bien construir? No solo para aprender, sino para crear portfolio, ¿vale? El mundo de Machine Learning está creciendo, pero también hay mucha competición. O sea, cuando vas a buscar trabajos, pues sí, hay más trabajos, pero también hay más competición. Entonces, yo lo que me he dado cuenta, uno de los factores diferenciales que te permiten básicamente conseguir el trabajo no me cuentes lo que sabes, sino muéstramelo. O sea, no me digas que sabes crear series temporales de predicción. No, tengo aquí un proyecto en GitHub, lo puedes correr en tu ordenador súper fácil con estas instrucciones y está incluso deployed y está corriendo ahora mismo en Modal y lo puedes usar. Entonces, si tú eres capaz de crear proyectos, es como la manera perfecta de aprender, porque aprendes y creas portfolio a la misma vez. En mi opinión, los certificados online de cursos no valen nada. O sea, no valen nada porque después de tener tantas y tantas entrevistas con clientes, cuando hacía freelance, me he dado cuenta que lo que tú dices que has aprendido y lo que él cree que tú has aprendido son dos cosas. Pero cuando tú enseñas una cosa que funciona, ahí ya no hay dudas. Ahí está claro lo que sabes y lo que puedes ofrecer. Entonces, yo lo que recomiendo siempre, y me hago súper pesado, o sea, me hago muy pesado, pero no voy a parar de dejarme de decir esto, construye proyectos. Tan pronto como puedas y te sientas capaz, empieza con proyectos pequeños y cada vez más grandes. Pero toma este camino. No vayas por la idea de voy a hacer un curso increíble sobre redes neuronales, un curso increíble. Yo, la mayoría de cursos que empiezo no los acabo. Y creo que es un problema, no es personal mío, es un tema bastante en general. Entonces, en resumidas cuentas, no te dejes llevar por esta idea de que lo tienes que saber todo. No es verdad. Empieza con la base, que es Python, y lo mínimo que te permite empezar a construir un proyecto y empieza a construir proyectos sobre temas que te gustan y públicalos y darles visibilidad. Y creo que así es como empieza a girar la rueda que te permite aprender, tener ofertas de trabajo, saltar al trabajo y básicamente entrar en este mundillo, que a veces
es lo que cuesta entrar en este mundo. Y una vez entras, pues ya ves cómo funcionan las cosas. Pues sí, totalmente de acuerdo con lo que comentas. Learn by doing para mí es lo mejor para aprender todas estas cosas. Y yo también recuerdo cuando estaba empezando a buscar trabajo, siempre que enseñaba pues alguna de las aplicaciones que había hecho, ¿no? Que sí tenías el código en GitHub, pero también pues podías desplegarlo y tenías la URL y lo podían tocar ahí. Eso pues siempre les flipaba, ¿no? A la gente lo ve y dice, wow, este tío sabe. Entonces también 100% de acuerdo con lo que comentas de hacer cosas. Y luego ya también si tienes esa vena más emprendedora y dices, venga, va, voy a hacer un producto, incluso una startup, pues ya tienes toda esa experiencia, pero bueno, que eso ya llega a triunfar y funcione es otro mundo que tendremos que explorar en otra conversación. Así que nada, muchísimas gracias, Pau, por haber venido. La charla ha sido súper interesante y espero que nos volvamos a ver pronto. Gracias. Muchas gracias. Gracias, ha sido un placer, un gusto hablar con vosotros y nada, hasta la próxima.